Le damos la bienvenida y damos la palabra a don Javier López Huentemil, jefe de la Oficina Asuntos Indígenas de Santiago de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Marimari Pupeñi, Marimari Bulamien, Marimari Compuché, Incheta, Javier López Huentemil, Loncoñen, Taconay, Santiago, Guarría, Troquinmeu. Soy jefe de oficina de CONADI Santiago. Estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes que están presentes, conectados, más de 35 personas, 46 personas conectadas, lo que nos pone muy contentos a cada uno de nosotros. También hay muchos Peñi, muchos Lamien, muchos Buenei, Buenui, amigos ya conocidos por ahí, los veo. Algunos ya hemos compartido. Así que un saludo para cada uno de todos nuestros queridos amigos y los que estamos conectados en esta hora, en esta capacitación, este seminario, con también la participación del equipo de CONADI, que está, en este caso, este proyecto dirigido por Paula Villanueva, que va a dirigir todo este seminario. Se encuentra también dentro de los presentes don Neculpa Inemal, nuestro lingüista y experto en el tema mapuche de cosmovisión, que también es mi mentor y el que me ha enseñado algo de la lengua. Así que, para que también esté por ahí, está Necul lo veo. Vi hay varios, como digo, amigos conocidos. Karina Manchileo, la veo de pasadita también, ¿ves? El señor Jason Guayco, que también estuvo participando en alguna de nuestras proyectos. Sí, sí, ¿ves? Sí, finalmente el mundo indígena de pueblo originario, nuestro mundo, es a veces como una pequeña aldea donde finalmente todos terminamos conociéndonos. ¿Ah? Todos estamos dentro de este pequeño mundillo que nos gusta estar y donde queremos estar siempre aprendiendo. Esta jornada de capacitación que va dirigida a la capacitación de las manifestaciones culturales, las expresiones culturales de cada uno de los pueblos, de nuestros pueblos que estamos acá presentes, y justamente, como decía al comienzo, la alegría de ver a tanta gente conectada, así que hay mucho interés, y ese interés es algo muy valorable de parte de nosotros. La Unidad de Cultura y Educación está organizando esta actividad, este pequeño proyecto que nace este año, como una especie de piloto pequeño que queríamos explorar y ver cómo cuál es el resultado. Por lo que hemos visto, hay mucho interés de parte de cada uno de ustedes de ir conociendo cada día más de la cultura y nutriéndonos de todo lo que es nuestro patrimonio cultural y material e inmaterial. Un patrimonio que depende de nosotros la preservación, depende de nosotros también la transmisión de toda esta cultura a las nuevas generaciones que vienen adelante. Y estas nuevas generaciones puedan tener una claridad, una perspectiva muy detallada y muy clara de su identidad, de el valor de esta identidad. Cuando siempre nos preguntan acá en CONADI, el público en general que viene, de distintas comunas, de distintos lugares, de distintos sectores, ¿cuáles son mis beneficios por ser indígena? Dice. Y nos dan ganas de decirle, bueno, no hay tantos beneficios como usted cree, pero sí, usted debe sentirse orgulloso primero de serlo. Usted debe sentir primero una identificación con su gente, con su antepasado, con su territorio, con su tierra. Porque eso es lo que tenemos nosotros como herencia que va pasando de generación en generación. Esa es la herencia y eso es lo que nos enseñaron los antiguos, a preservar, a tener respeto por los mayores, a tener respeto entre nosotros, a llamarnos hermanos y hermanas, pero también hacerlo por un ánimo de respeto del otro. Nos enseñaron la reciprocidad, dar y recibir,
nos enseñaron la dualidad ya en ese tiempo como equidad de género, hombre-mujer. Ya había en nuestro antepasado la noción de equidad de género. Y nos enseñaron, además, a tener y a saber que la naturaleza no somos dueños, sino que somos parte del medio ambiente. Por lo tanto, no podemos enseñorearnos del medio ambiente y destruirlo a nuestro antojo por las razones que hay, que existan. Nos enseñaron a respetar al árbol, también a los animales, y nos enseñaron a convivir con cada uno de ellos. Y en nuestra propia cosmovisión también, con nuestros propios hermanos y seres humanos, ayudarnos unos con otros. Y es lo que queremos hacer. Esas son cosas básicas y valores básicos que debemos tener presentes y poder perpetuarlos con las nuevas generaciones que vienen en adelante, ¿ya? No, nunca más queremos ser vistos ni tratados ni percibidos por la sociedad chilena como los pobres indiecitos que están en la cola, que están al final, que están excluidos o que se autoexcluyen porque la discriminación es fuerte. No, queremos dar a entendernos y conocernos desde nuestro propio valor, como persona primeramente y también desde nuestra cosmovisión de pueblo originario, ¿ya? Así que eso es mi saludo. Está Andrea Manqui, que se conectó recién, la veo también, la encargada de la unidad de cultura, no la había visto al comienzo. Está nuestro equipo completo. Y los dejo en las manos de ellos para que puedan continuar con esta actividad. Chaltumay. Muchas gracias por sus palabras. Y ahora dejamos con ustedes a Marcela Romo, antropóloga y directora de Arista Social, empresa con la que estamos trabajando juntos en este proyecto. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Kunamasta Hilakanaka Kuyakanaka, Marimari Pulamien, Tataikuna Mamaikuna Napaipikun-Kichi. Muy buenas tardes a todos y a todas. La lengua no es solo en sí misma un patrimonio inmaterial, sino que además es un vehículo fundamental de importancia para mantener vivas las distintas expresiones tanto del patrimonio inmaterial como del patrimonio material, como recién lo dijo el director de la CONADI. Y además es parte importantísima de la identidad cultural. La extinción de una lengua no solo es una pérdida para su comunidad hablante, sino que se constituye en una pérdida irreparable para la humanidad, ya que allí están condensados todos sus pensamientos y saberes creados durante milenios por ese grupo humano. Como equipo de Arista Social nos asiste la convicción que todas las lenguas tienen igual importancia y que el multilingüismo es una riqueza y no un obstáculo para el desarrollo de los pueblos, y que es un hecho de justicia la promoción de las lenguas de los pueblos indígenas de Chile. Por eso, estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de organizar esta actividad, de recibirlos a ustedes, y un agradecimiento especial va para nuestros destacados expositores, quienes compartirán hoy día sus conocimientos y apreciaciones con respecto a la situación de las lenguas de nuestros pueblos originarios. Así que muchas gracias en nombre del equipo de Arista Social y disfruten de este seminario. Gracias, Marcela, por tus palabras. Y ahora comenzamos con la exposición de este seminario. En el día de hoy contaremos con la presentación de 3 expositores. Janet Pacheco Campos, mujer quechua, profesora de Artes Visuales y Cultura Quechua en la Universidad de Santiago. Es también presidenta del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena, IACTIS, y administradora de la cuenta en Instagram, Sabiduría Andina. También está presente Catherine Ñanco, mujer mapuche, ingeniera en Administración de Empresas y sonidista, comunicadora y productora periodística radial del programa Cultura de Raíz, vinculada al desarrollo de proyectos de innovación con temática cultural de pueblos originarios, y fundadora de la cuenta en Instagram Cultura de Raíz y proyecto Nutrancam. Y nuestro tercer exponente será Víctor Karilaf, cofundador del fanpage Kimel Tuwe,
profesor de Educación General Básica, y Quimeltuchefe de Mapuzungún, actual docente del Colegio Rayen Mapu de Curicó, donde imparte la lengua mapuche. Cada uno de los expositores dispone de 20 minutos para su presentación y lo harán en el mismo orden que los acabo de presentar. Ustedes no se preocupen por el tiempo, que yo les indicaré cuando estemos cerca de los 20 minutos. Y en caso de que tengan preguntas, comentarios, les pedimos que las vayan escribiendo en el chat de esta sala para ir canalizándolas y hacerlas al término de cada una de las exposiciones. Muchas gracias y damos el pase a Janet. Muchas gracias, Añaychaiki. Turaikuna, Ñañaikuna, Napaykuikichis, Ñoka Janet Pacheco Cani, Ñoka Santiago Manta, Santiago Pitiani. Mi nombre es Janet Pacheco, yo soy quechua, vivo aquí en Santiago. Y bueno, tal como me presentó Paula, yo en estos momentos administro una página que se llama Sabiduría Andina. Nosotros estamos en Instagram, tenemos un fanpage y además un Facebook. Estamos alrededor del año 2003-2004 y comenzamos después de un viaje a Cusco. Yo siempre hablo en plural, pero la verdad es que soy yo quien la administra y quien lleva casi todo. Pero me acostumbré a hablar en plural porque, bueno, es mejor ser muchos que a que ser solo una persona. Y obviamente tengo personas también que me ayudan, como el profesor Alipio Pacheco, que es lingüista quechua, y otras personas, amistades, que me ayudan cuando hacemos intervenciones ya mucho más grandes que solamente la página. No sé si puedo compartir la pantalla. Ahí, espero que todos la vean. Bueno, a mí me convocaron para hablar sobre la revitalización en este caso, de la lengua quechua en contexto urbano, y yo les voy a hablar de dos experiencias, aunque les voy a mencionar otras dos que están en este momento también, y cuáles son nuestras experiencias y desafíos en torno a la revitalización de la lengua y de la cultura quechua. Primero que nada, mencionarles que la población quechua en Chile, según el censo del 2017, en la región metropolitana somos 8.366 personas que se han declarado quechua. Sin embargo, a nivel nacional seríamos un aproximado de 33.369 personas, ¿ya? Estamos principalmente en la región de Antofagasta, Tarapacá, Arica, Parinacota, Valparaíso y Metropolitana. En la metropolitana somos la segunda región con una población más alta. Pero aquí también entra mucha gente que finalmente en el censo no se declara como tal, y que son las personas que vienen de Bolivia, de Perú, de Ecuador, principalmente acá a trabajar a Santiago. Por lo tanto, la verdad es que nosotros consideramos que seguramente somos una población un poco más grande debido a la migración. Y dentro de las experiencias de las que yo puedo hablar con un poco más de pertinencia, es este curso que se está realizando por el profesor Alipio Pacheco, que lo lanzamos a través de la página de Sabiduría Andina, y que es un curso de CONADI, de estos cursos con financiamiento para la revitalización de las lenguas. Es un curso que cuenta con 24 estudiantes, mayoritariamente de origen indígena andino. También tenemos una persona de origen mapuche. Y ha sido un taller que ha dado bastantes alegrías y ha sido muy enriquecedor tanto para los estudiantes como para el profesor, porque ha habido un interés muy alto, mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos que podíamos llegar a encontrar bajo esta modalidad virtual. Y nos sorprendió porque, bueno, para nosotros 24 estudiantes es bastante alto dentro de lo que es el contexto hoy en día de pandemia, y además con bastantes personas dentro de lo que es la región metropolitana indígena interesados en aprender la lengua quechua. Por el otro lado, el profesor Alipio, él trabaja en la Universidad Católica y tiene en promedio por semestre, él tiene 2 cursos, y un curso tiene generalmente 30 o de 30 a 35 alumnos, y el otro también de 30 a 35 alumnos, con una población extranjera muy alta de interesados en aprender la lengua y la cultura quechua. El profesor ya lleva prácticamente como entre 32 y 35 años trabajando en esta universidad,
A él le dicen el profesor de la resistencia a sus alumnos, porque la Universidad Católica, como todos ustedes se imaginarán, no propende precisamente a las lenguas indígenas. Por lo tanto, es un gran logro permanecer en esta institución durante tantos años enseñando lengua y cultura quechua. Y bueno, y yo les iba a mencionar otras dos iniciativas. Una es del profesor Humire en la comuna de Recoleta, también con estos proyectos de CONADI, de revitalización de las lenguas. Eso sí que él lo trabaja en conjunto con la profesora Janet Paxi, Aymara, hacen un taller en conjunto. Y el otro proyecto también de revitalización de la lengua sale desde el Ministerio de las Culturas en unión con la Universidad Silva Enríquez, en donde trabaja Santuza Tao y Juan Guaranca. Y bueno, pasando ya a lo que yo les puedo hablar, lo que les decía de nosotros, Sabiduría Andina es una iniciativa que nace alrededor de 2003-2004 y que nace precisamente en un viaje a Cusco, en donde yo fui a profundizar la lengua y cierto tipo de conceptos asociados a la lengua en la Academia Mayor de la Lengua Quechua en el Cusco. Y desde ahí me nace un día la inquietud de por qué no formar algo para dar a conocer la lengua y la cultura en Chile. Y ya no solamente verla desde lo que es afuera. Desde ahí nace Sabiduría Andina como un fanpage, el cual fue creciendo de a poco, muy de a poquito, y el año 2017, a partir de una conversación que tenían unas personas por Facebook, en donde empiezan a hablar sobre el saludo quechua y el saludo aymara, y yo intervine, y en ese momento se me criticó mucho porque me pedían de dónde, cuál era la documentación que yo tenía para decir lo que estaba diciendo, de qué autores yo había leído para decir tal cosa. En resumen, ¿qué era? Que la persona decía que Hayaya era el saludo al viva, tanto para los quechuas como para los aymaras. Entonces yo le contesté diciéndole que en realidad había un viva, que era Hayi, que utilizábamos los quechuas, pero que en determinados contextos utilizábamos ambos como para hacer referencia a esta relación armónica, al menos en la región metropolitana, entre aymaras y quechuas. Entonces, cuando ella me rebate esto y me pregunta cuáles son mis fuentes, cuáles son los autores con los cuales yo estoy trabajando para poder decir esto, yo le digo, bueno, que mi mayor fuente, mi mayor autor es en el fondo el ser quechua y el haber vivido mi cultura desde niña, ¿ya? Por lo tanto, de ahí nace también en mí el decir, ¿por qué no escribir más en Sabiduría Andina? ¿Por qué no comenzar a comentar, a hablar, a promover la lengua y la cultura desde lo que yo sé, desde lo que yo soy y desde lo que yo también puedo investigar y aprender? Y ahí nace una Sabiduría Andina distinta a la anterior, porque la anterior solamente promovía algunos pequeños eventos, algunas cosas muy pequeñas. Y en ese momento, del 2017, yo comienzo a activar la página de una manera mucho más fuerte, más constante, hasta llegar al fines del 2018, en donde ya esto se hace creciendo, va creciendo, y llegamos a hacer una gran infinidad de material, de producción de material, dentro de esos videos cortos de menos de un minuto, para poder promover la lengua, enseñar, por ejemplo, enseñar que esto se dice flor amarilla de tal manera, como se dicen flores y flor en la lengua quechua. También muchas láminas fuimos creando en torno a palabras usuales del quechua en el castellano de Chile, como copucha, mote, calabaza, poto, cochayuyo, y así un sinfín de palabras usuales que son del quechua y que están en el castellano de Chile y que por desconocimiento la gente no tiene idea y cree que son del castellano, que son propias de acá como modismos propios de acá, pero sin embargo son palabras quechuas que han ido derivando y se han convertido en palabras usuales.
La foto que está abajo es una foto de una de las intervenciones que hemos realizado. En este caso, bueno, ahí dice ñoca arinini, yo digo sí, que es referente a lo que tiene que ver con la contingencia nacional en su momento de la nueva constitución. Por lo tanto, empezamos también una campaña de láminas, principalmente, y de intervenciones urbanas para poder dar a conocer en las lenguas originarias, principalmente el quechua, diferentes conceptos relacionados con la contingencia. En ese momento fue con la constitución, lo constituyente, en otros momentos fue con todo la revolución feminista, entregando mensajes en quechua relacionados con la mujer, con el cuidado, la protección entre nosotras, la hermandad, como dijo don Javier, la hermandad que debe existir entre nosotras. Y bueno, generalmente lo hemos hecho en espacios que son como muy abiertos, como el GAM, porque lo intentamos en la Municipalidad de Santiago, solicitamos un espacio y nos dijeron que no. Y la verdad es que, bueno, entendimos también que también hay todo un contexto social y la verdad es que preferimos al final ya hacerlo en lugares donde no fuese complejo y donde no pasáramos a llevar a nadie ni herir las sensibilidades de nadie y además no tener que pedirle permiso a nadie. La verdad es que también un poco eso. Y la última lámina que les muestro, esto es un resumen solamente porque hemos creado muchísimas a lo largo de estos años, que tiene que ver con el virus, ya con la contingencia del COVID, en donde, bueno, ahí dice Kunampunchau, Amapimampas, Kayarikiuchu. O sea, hoy día no te acerques a los demás, buscando imágenes que pudiesen ser en algunos casos amigables, graciosas, en otras cercanas o de como alerta, para poder crear conciencia en la gente, pero también en nuestra propia lengua, el quechua. Y luego, bueno, también hemos incursionado en las charlas. Comenzamos un ciclo de charlas por ahí por mayo. Sí, en mayo empezamos un ciclo de charlas que se llamó Saberes Femeninos. Era una charla por semana, estuvimos desde mayo hasta julio para hablar sobre distintos temas. Invitamos a mujeres indígenas, chilenas y extranjeras, como la que aparece en la foto, Clemencia Herrera, una mujer huitoto, colombiana, para hablar, como les digo, de distintos temas relacionados con las mujeres, con los quehaceres de las mujeres, pero dentro de lo que es el mundo indígena, y también con un par de invitadas no indígenas, pero relacionadas con temas indígenas. Esto lo hicimos a través de Instagram, tuvimos muchísima concurrencia, mucho público que visitó nuestra charla en el momento y después en las grabaciones. Tuvo mucho éxito, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora y a raíz de esto nacieron las charlas Saberes. Lo ampliamos a varones, a hombres que para nosotros eran influyentes dentro de lo que es la cultura quechua, y lo hicimos, bueno, uno con el profesor Alipio, con el profesor Roberto y con otros, en donde fuimos hablando de diferentes temas, siempre relacionados con la cultura, pero visto desde lo que es la academia, desde lo que son las artes, desde lo que es la danza, etcétera, para poder abarcar otro tipo de ámbitos en los cuales la cultura también se desarrolla, pero que no necesariamente es hecho por mujeres, sino que también además como un reconocimiento a las personas mayores de nuestra cultura aquí en Chile. Y bueno, todas estas charlas, todas estas láminas y toda esta exposición a través de las redes sociales provocó que también nos invitaran a participar en diferentes paneles. La verdad es que participamos en muchísimos como Sabiduría Andina y bueno, por mi parte también como académica, ya como Janet Pacheco, pero quise mostrarle estas dos porque fueron súper bonitas las invitaciones. La primera tiene que ver con el proceso constituyente y cómo nosotros como Sabiduría Andina teníamos algo que decir y lo estábamos diciendo a través de las láminas que subíamos, de los videos y de las diferentes actividades que estábamos trabajando. Y la lámina inferior es que nos invitaron a participar del primer taller de Derechos Lingüísticos y Activismo Digital. Quechua,
a través de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque ahí nos dimos cuenta que éramos activistas digitales. Hasta ese momento como que lo hacíamos, pero no teníamos esa conciencia. Y ahí nos dimos cuenta de que éramos activistas digitales, de que llevábamos una causa, que en este caso es la promoción de la lengua y la cultura quechua, y pudimos tener esta conversación con muchas personas. La verdad es que éramos alrededor de 35 activistas a nivel de, ni siquiera podría decir que de Iberoamérica, porque había gente, bueno, de España, pero había gente de Estados Unidos y del resto de América, en donde éramos quechuas, que estábamos en distintos países, y que trabajábamos con la promoción de la lengua y la cultura quechua a diferentes niveles. Una de ellas, que yo quisiera mencionarla, es Corichasca Quispe. Es una mujer cusqueña, vive en Perú, en Cusco, y que ella con su activismo digital hoy en día incluso tiene ya una productora que trabaja ya a otro nivel, mucho más grande, en donde ella y su grupo, son un equipo, venden como producto la difusión de diferentes tipos de eventos en cuanto a la lengua y la cultura quechua. Y sigue evidentemente en la promoción gratuita de lo que es la enseñanza del quechua. Y bueno, también incursionamos estableciendo alianzas generalmente con mujeres, pero también con hombres de diferentes partes donde el Tahuantinsuyo está presente, o sea, la cultura quechua, y para tanto el Día Internacional de las Lenguas Indígenas en febrero, como para el Inti Raymi de este año, solicitamos, nos contactamos con personas para que nos enviaran saludos en lengua quechua, tanto para las lenguas internacionales como para el Inti Raymi. Y obtuvimos saludos desde Ecuador, Bolivia, Perú, bueno, de acá de Chile, hemos tenido también de Argentina, y en la lámina inferior izquierda, nosotros quisimos hacer también un algo en quechua para cuando fue toda la revolución femenina de las tesis, y nosotros lo traspasamos al quechua. Y ahí hicimos alianza con otras asociaciones andinas, específicamente con sus mujeres, para poder llevar a cabo esta performance. Tuvo muy buenos resultados, tanto así que también nos copiaron la canción que habíamos creado en Aymara, la pasaron a la Aymara, pero igual fue como todo un orgullo que hubieran tomado la letra de la canción que nosotros creamos. Y fue una iniciativa que, independiente de lo que se pueda pensar del movimiento feminista, nosotros quisimos hacer algo al estilo andino, porque como bien dijo don Javier, perdón, no es que nosotras seamos feministas al estilo actual, pero sí también tenemos algo que decir, y eso fue lo que hicimos con la letra de nuestra canción, con nuestras vestimentas tradicionales, y bueno, a nuestro estilo. La verdad es que no lo hicimos al estilo de las tesis, pero tomamos la idea y lo acomodamos a lo nuestro, algo que también vimos nosotros con algunas hermanas mapuches que habían realizado. Bien, eso sería así breve para no ocupar demasiado tiempo. Justo, Janet, muchas gracias. Justito, justito. No sé cómo volver a la imagen. Aquí estoy, ya volví. No, y ya terminaste de compartir la presentación. Dejaste de compartir tu pantalla. Reiteramos que si tienen dudas o preguntas que le quieren hacer a Janet, por favor escríbanlas en el chat. También en el chat se compartió la cuenta de Instagram que maneja Janet. Así que muchas gracias. Y ahora damos el pase a Catherine Ñanco para que nos hable de su experiencia. Mari Compuche, Mari Pulamien, Incheta Catherine Ñanco Piñán. Hola a todos, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Bueno, como lo dijo Viviana, ¿cierto? Si mal no recuerdo el nombre. Mi nombre es Catherine Ñanco Arriagada.
y con una amiga iniciamos Cultura de Raíz, que es el Instagram por el cual me invitaron, agradeciendo siempre la invitación de esto, que la verdad es como ustedes son las primeras personas a quienes presento de una forma tan formal, por decirlo de alguna forma, así que siempre abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Al final les voy a dejar las redes sociales para que me puedan preguntar lo que necesiten, así que, bueno, como les dije, mi nombre es Catherine Ñanco, yo vivo en Concepción, pero soy proveniente de mi familia. Mi papá, en este caso, él es de Mulchen. Y como me ven, ahí estoy yo muy feliz. Les voy a relatar la historia de cómo empezó este Instagram, que es por este Instagram, perdón, por lo que me convocaron acá. Como dijeron en la presentación, yo soy ingeniera de administración de empresas, antes de eso fui sonidista y estuve siempre en la búsqueda de qué querer hacer. Tenía esa intriga, estuve participando en varias cosas, de innovación, de proyectos, etcétera. Y acá, no sé si ven mi cursor, pero aquí estaba yo muy feliz, a fines de marzo más o menos, terminando mi práctica laboral en una empresa que se llama Social B, que es de acá de Concepción. Donde aprendí mucho de empresas B, que es lo que era la economía circular, un montón de cosas que quería unificar con los conocimientos que ya venía trayendo hace mucho tiempo atrás. Y estaba muy contenta por lo que se venía por este año. Pero, como todos sabemos, llegó el COVID-19. Mencionaron cuando me presentaron que yo soy como... estaba participando en un proyecto que se llamaba Notramcam, que ese fue un FDI que me adjudiqué donde yo estudié, en donde íbamos a hacer clases, varias cosas para promover la cultura mapuche en la institución. Y mi año 2020 se venía recargado de ese proyecto, que me iba a dar pie para poder realizar otras cosas que venía planeando y planificando. Pero como dije, llegó el COVID-19 y estuve preguntándome mucho, ¿qué voy a hacer ahora? Me imagino que como muchos de ustedes se preguntaron qué iban a hacer ahora, qué pasa con este virus, recién egresada, un montón de cosas que en general nos complicaron a todos este COVID-19. Entonces, mi pololo me dijo que me preguntó que por qué me detenía, dónde estaba, por qué llegaba hasta ahí, por qué no seguía haciendo. Y desde ahí nació esto que ustedes ven que es Cultura de Raíz, que aquí están el Instagram, en Facebook, nuestro correo, y también ahora estamos en Spotify, porque surgieron muchas cosas a partir de este Instagram. Pero ¿cómo nace el Instagram? El Instagram nació por mi propia necesidad de compartir las cosas, en el sentido de que cuando yo era más chica todavía de lo que soy ahora, bueno, no soy tan chica, pero siempre tuve la curiosidad de conocer el mundo de la cultura mapuche, pero con mi papá, él se vino de Mulchen cuando era muy joven, yo no tuve ningún acercamiento con la cultura, ni con el fogón, ni con parientes, nada de eso. Lamentablemente, porque mi papá vivió en un periodo donde era muy juzgada la gente que hablaba la lengua, que se comunicaba, que seguía las tradiciones. Entonces era muy castigada a las personas. Por esta razón no tuve ese acercamiento y no conocía mucha gente que me pudiera enseñar sobre la cultura mapuche. Y para mí en un principio fue muy difícil encontrar personas. Entonces me cuestioné, hay 1000 personas que están en la misma situación que yo. Sabemos por lo que decía el expositor anterior, hay muchas personas que se están considerando como pertenecientes a un pueblo originario, pero viven en la ciudad. La mayoría del pueblo mapuche vive en Santiago. De las personas que en el censo del 2017 se consideran mapuches viven en Santiago. Hay una gran concentración, sí, en la Araucanía, pero la mayoría vive en Santiago o en Concepción. Entonces encontramos este método que es Cultura de Raíz, que los invito a todos ustedes a que vayan a la página, y para revitalizar la lengua. Así nació, como les dije, Cultura de Raíz. Cultura de Raíz se creó bajo toda esta enseñanza que tuve yo de buscar el propósito, de la economía circular, de empresas B,
Entonces nació a través de un propósito súper claro que era promover y visibilizar la cultura mapuche, pero con herramientas digitales. ¿Por qué? Porque ahí estaba o el perfil de las personas como yo, que crecieron en la ciudad, tienen el conocimiento, pero quieren aprender de la cultura y no tienen a quién preguntarle. Entonces nosotros quisimos crear contenido de fácil uso, que sea simple y sencillo, que quizás creara la necesidad de las personas de seguir investigando qué eran ciertas cosas. Quisimos hacer webinars también o encuentros digitales y en general crear un espacio para que se creara una comunidad y visibilizar a distintas personas que están relacionadas al pueblo mapuche. Principalmente era el pueblo mapuche porque yo me dije, no puedo hablar de otros pueblos originarios si no conozco muy bien del mío, porque voy a hablar de otros. Y es así como las primeras presentaciones fueron a través de webinars donde yo invité a personas, amigos míos, a dar charlas, a conservar lo de la cultura, y estos fueron a través de Zoom. Pero aquí hay algo importante que trata de la revitalización, que es cómo comuniqué las cosas. Si se dan cuenta, en el primer seminario puse una foto del expositor y le di énfasis a esta parte del saludo y el territorio. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que las personas a las que yo estaba apuntando, a las que estaba apuntando en Instagram específicamente, no conocían tanto a las personas como yo dentro de este círculo. Entonces, para llamar la atención, si se dan cuenta, la parte de la foto ya la fui sacando y después lo que más destaqué acá era que era para principiantes, y eso acercó mucho a las personas que, de hecho, al primero llegaron, no sé, unas 20 personas y al último llegaron 60. Entonces, es una de las cosas que yo les podría como comentar que sacamos, que aparte, eso lo hice por la formación que yo tengo. Entonces inició Cultura de Raíz. Nosotros empezamos a darnos cuenta que las frases de uso común se viralizaban muy rápido. Entonces las frases de uso común y de una forma simple de comunicar eran súper efectivas al momento de que las personas nos pudieran replicar. O más que replicar, lo de nosotros no es captar más seguidores, sino que más personas conozcan el idioma. También nos pusimos a hacer gráficas para enseñar varias cosas. Por ejemplo, esto del Tratado de Quilín. Yo trabajo con una chica que es una amiga mía que se llama Nicole. Ella me ayuda con el tema de las gráficas y, si se dan cuenta, son bastante atractivas para un público al que nosotros queremos llegar, que es el público que tiene quiere saber de la cultura mapuche, pero no tiene a quién preguntarle. Y como ven, en nuestro Instagram el día de hoy, esta imagen de acá, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero esta de acá fue el inicio. Y si se dan cuenta, ha habido una evolución en cuanto a las cosas que hemos hecho y que hemos publicado. Entonces, nuestra forma de comunicar las cosas es un todo. Aparte de las palabras y de las recomendaciones de libros, de videos, etcétera, de artistas, nosotros estamos haciendo un trabajo comunicacional en redes sociales completo, que es algo que de repente las personas que no utilizan tanto las redes sociales no lo conocen. Y así hemos avanzado muchísimo en temas de seguidores, de contestar siempre las redes sociales, una muy buena forma de acercar a las personas y de hacer esto que quisimos hacer en un principio, que era la comunidad. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí, son dos screenshots la primera es una publicación muy antigua, para ver el tema del alcance, los comentarios, cuántas personas comparten esto, cuántas personas guardaron la publicación. Si se dan cuenta las diferencias entre alcance, cuando ya manejamos el horario de las publicaciones en que son más visibles, cuando ya manejamos los días en que más nos comparten o que más nos ve la gente,
cuando entregamos un contenido que da valor a las personas, hacemos un inbound marketing, que eso es parte, como yo les decía, de mi formación. Entonces, aplicar los conocimientos que yo tengo a este tipo no de emprendimiento, sino de formación, es algo que... Es algo que las personas no conocen y que cuando uno lo hace en ese sentido se valora mucho más. Otra cosa es conocer el perfil de usuario, a las personas que ustedes quieren llegar. Eso es súper importante al momento de planificar un contenido. Y también el utilizar los hashtags. Es una muy buena forma de llegar a más público. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, pero por ejemplo la parte del Instagram, cuando uno tiene una cierta cantidad de seguidores, el Instagram limita a las personas a quienes se les aparece para que las personas puedan comprar la publicidad de Instagram o de Facebook. Y son herramientas que son fáciles de utilizar. Y por sobre todo, una de las cosas que más valora la gente es cuando uno comparte el propósito o cuando uno transparenta por qué está haciendo las cosas. Lo que a nosotros nos pasó, que cuando yo compartí el por qué quise iniciar este Instagram, esto que les conté de que mi papá se fue del campo, vino a la ciudad, yo no conocía nada. Lamentablemente es una historia súper común de mucha gente mayor que, no sé, no quiso enseñarles a sus hijos el mapudungún, no quiso enseñarles de la lengua, de nada, por temor a que ellos fueran rechazados, burlados, etc. Pero es algo que con estas herramientas que son más tecnológicas, por decirlo de alguna forma, y sabiendo comunicar, se puede llegar a muchas más personas. Y de esto derivó a que en la actualidad yo tengo un programa de radio, de hecho el último programa salió hoy día, y en este programa de radio, si nos quieren buscar después, nosotros estamos en aerradio.cl, que son los martes a las 3 de la tarde, con repetición del programa el día mismo martes a las 9 pasadito, y también estamos en Spotify. Entonces vemos como desde una idea inicial, desde de una necesidad propia, porque no es que nadie me haya dicho, oye, haz esto, sino que de mi propia necesidad se pueden sacar que muchas personas están en la misma situación que uno. Entonces, ahora, para que todos puedan conocer qué se nos viene, por lo menos acá en Cultura, nosotros queremos hacer una de las cosas buenas de Cultura de Raíz y de ser tan cercanos, de compartir tanto el propósito cuando uno hace las cosas con un propósito claro, es que otras personas que están buscando lo mismo, te hablan, te conversan y finalmente se forma una red. Y con una de las personas con las que yo he conversado, con quienes hicimos comunidad, estamos creando una red de pueblos originarios, pero emprendedoras originarias. Entonces estamos buscando cosas, de ahí han surgido muchas cosas. Entonces crear la comunidad ha sido súper lindo, súper práctico para todos quienes hemos estado alrededor de esta cuenta Cultura de Raíz. También vamos a iniciar una página que estamos desarrollando en la actualidad y también vamos a desarrollar estos talleres que yo les decía de encontrar el propósito, pero vinculado a la cultura, ¿cierto? Que es lo que me imagino que los mueve a las mayorías, y el marketing con propósito, el conocer, el saber cómo leer las redes sociales, el saber cómo leer las historias de Instagram, cómo leer cuántas personas te visitaron o no. Eso todo es aprendible, todo es utilizable en un negocio, en una cuenta personal. La publicidad de Facebook, si saben buscar y si saben hacer una publicidad de Facebook, Facebook te puede dar un perfil exacto de las personas, a qué hora te visitan, cuándo te visitan, los días. Entonces solamente hay que saber utilizar esas herramientas digitales que en realidad ahora están al alcance de todos. Y bueno, solo para utilizar otra herramienta, que es algo que ustedes también pueden utilizar, no sé si se pueden meter a esa página de Menti y colocar ese código y ahí escribir con qué se van después de haber aprendido
o de haber conocido la historia de Cultura de Raíz, que está muy, muy, muy resumida. Y también les dejo las redes sociales de Cultura de Raíz, mis redes sociales personales, correo y mi número de teléfono por si quieren contactarme. Y eso, ha sido una experiencia demasiado bonita, Cultura de Raíz, solo porque, espérenme, ahí sí, solo porque me he acercado de otra forma. He aprendido que hay otra generación, que es como mi generación, la que está buscando y la que se está acercando a la cultura de pueblos originarios y no sabe cómo hacerla, y está esa necesidad. Y es algo que me imagino que está subsanando este tipo de seminarios. Así que a todas las personas que quieran consultar sobre el Instagram, las redes sociales, todo están abiertos y nada, Tren Mañón por la invitación. Eso. Gracias a ti, Catherine. Muchas gracias. Muy interesante y muy pertinente la experiencia que nos compartes, muy enriquecedora. Así que después vamos a conversar más contigo. Y ahora le damos el pase al tercer y último expositor de esta jornada, que es Víctor Carilaf. Víctor, te dejamos. Lei. Bueno, un lelo meu, chaliku no afin con puche, tawule balut fachi talking meu, fachi tawun meu, fachi wesungu tati, virtual pingechi sungu meu. Mari con puche, con pu wenei, pu tomo wanchu mole balut fachi talking meu. Hey, inchita acá, pengelo wain ta inkasau, kimel tu pengen tati, inchita vitu Carilaf pengen, kimel tu chef pengen, kimel tu kenta mapu sungun, pu pichi keche meu. Ka yene que in fachi tungu fai mulelo ta fachi redes sociales meu fai feulata penguelo waintati. Bueno, saludar a todos primeramente quienes están presentes y se han reunido acá, a pesar obviamente de que hay un partido de fondo, y se agradece eso, el interés, digamos, por la cultura mapuche en este caso, y la quechua que también se presentó. Bueno, como mencionaba y como ya me presentaron, yo soy profesor de básica, pero además tenemos una página en lo cual vamos a presentar. Nosotros le hemos puesto nuestro quinche, nuestro grupo, la verdad que a veces podemos ser comunidad, no sé si alcanzamos porque la verdad no sé si es suficiente como persona, pero nosotros conformamos este grupo de 3 personas, quienes aparecemos ahí, Fiestóforo como el dibujante, y también que tiene manejo del Mapuzungún, la también Alina Namkura, también, digamos, por manejo de Mapuzungún y también de enseñanza de segunda lengua, y en el caso mío como conocedor, digamos, de la cultura y también del idioma mapuche. ¿Ya? Hasta ahora entonces nosotros en la página, en este caso en Facebook, tenemos 218.000 seguidores, lo cual no es menor. No sé si habrá alguna página, ojalá lo hubiera, con carácter, digamos, mapuche que tuviese, digamos, un alcance similar o mejor también. Y además contamos también y estamos en otra plataforma de redes sociales. Bueno, los alcances son lo que aquí aparece, digamos, con los materiales que hemos realizado de alguna forma, que lo voy a ir mencionando más adelante también, y también los medios de comunicaciones que han hecho eco, digamos, del trabajo que de alguna forma hemos realizado, que hasta ahora son 5 años. 5 años que llevamos, digamos, realizando esta labor y también que hemos tenido, digamos, hemos compartido con otros grupos también que tienen más o menos los mismos ideales o trabajan con el tema, digamos, mapuche. El objetivo de Kimeltube es mapuchizar las redes sociales. Ese es el objetivo, digamos, principal, ¿ya? ¿Por qué digo mapuchizar las redes sociales? Porque las redes sociales, ni siquiera Facebook permite, digamos, el uso del mapuzungún porque no está establecido, ¿ya? Uno le gustaría que Facebook funcionara en el idioma de, no sé, quechua, aymara, rapanui, mapuzungún, pero no está todavía esa posibilidad. Entonces la idea es mapuchizar, ¿ya? ¿Y qué ventaja tiene el Internet en este caso? La facilidad de uso, el bajo costo de publicidad y gran alcance. Una publicación puede tener, digamos, un alcance tremendo, ¿ya? Y además no es difícil de usar. Y en este caso, y aquí ya
digamos, de alguna forma, es mapuchizar los conceptos que utilizamos en español, y en muchos casos también hasta lo usamos en inglés, ¿ya? Se nos ha impuesto por redes sociales y por muchas cosas también el uso, digamos, del inglés. Entonces, la idea es también, como decía, es mapuchizar, volver, digamos, al idioma mapuche todo lo que está ahí, ¿ya? Y nosotros tenemos un grupo donde hemos creado, digamos, el material que vamos realizando. Y también la idea es ir sacando, digamos, publicaciones que tengan relación con temas de contingencia, ¿ya? Uno si piensa, mucha gente en este tema también, uno se encuentra con distintos puntos de vista, pero diciendo que el Mapuzungún no debería hablarse de estos temas, pero si uno va hacia atrás, la gente mapuche habla de todos los temas Mapuzungún, desde cosas tan, digamos, cotidianas hasta cosas tan grandes, tan importantes, tan, digamos, tan de valor cultural. Por lo tanto, ese era un idioma transversal. Por eso no nos podemos, si hablamos, digamos, de política, tiene que ser, digamos, en Mapuzungún. Si se habla de religión, tiene que ser Mapuzungún. Si hablamos de espectáculo, tiene que ser Mapuzungún. Si ese es el idioma que usamos. O sea, no podemos restringirlo solamente a cierto uso ceremonial, ¿ya? Y también es, en este caso, reivindicar algunas cosas que son, digamos, propias, digamos, de la cultura mapuche, ¿ya? El objetivo también de las publicaciones, que es de alguna forma que educar, digamos, en forma lingüística, enseñar la lengua, vocabulario, expresiones, y también la pronunciación, ¿ya? Entre otras cosas. Por ejemplo, tenemos el objetivo lingüístico y educativos, que tienen que ver, digamos, con enseñanza de conceptos propios, digamos, de la lengua mapuche, de distintas índoles, en distintos aspectos. Por ejemplo, como estas son tan digamos, apetecidas y tan solicitadas, por ejemplo, los nombres, los colores que tienen que ver con el vestuario mapuche, el cuerpo humano, los números, cosas como esas, digamos, que generalmente se usan en los colegios, digamos, en la escuela. Y además, junto con eso, cuando nosotros publicamos como estas imágenes, la mayoría decía, oiga, pero ¿cómo se pronuncia esa U, por ejemplo, que tiene un puntito, o sea, con diéresis? Y en base a eso también creamos, digamos, el canal de Kimeltube, que si ustedes se fijan también hay, ¿cuántos? 10.000 seguidores, 10.000 suscriptores, dice, 10.700, que no es menor, digamos, para hacer un canal con esta índole o con esta perspectiva que es la cultura mapuche. Y estos canales, digamos, que hemos, o sea, este canal que tenemos de alguna forma videos con estos monitos, digamos, que va con la pronunciación. Y además después también hemos ampliado con canciones, con distintos temas también, con música de alguna forma. La idea es mostrarle, digamos, la versatilidad que tiene el Mapuzungún, ¿ya? También en Twitter, porque en Twitter tenemos un distinto público, un público, digamos, que para tener Twitter hay que ser conocido, hay que ser famoso y ser seguidor y ser líder de opinión, si no, uno es un mero, digamos, espectador, ¿ya? Y acá también tenemos muy buen alcance, digamos, de personas, que son 15.000, que no están bien, digamos, en Twitter, como insisto, que hay personalidades, y uno alcanza un público que es distinto, digamos, y que también hay que educarlos y en algunos casos reeducarlos con el tema mapuche. El objetivo interactivo también, que es más que nada con temas cotidianos del día a día, que son muy bien recibidos también, ¿ya? Esto en un principio también parte así, con el bilingüismo. Primero, digamos, el Mapuzungún más resaltado, y después el español, el castellano que conocemos nosotros, ¿ya? Esto también ha ido cambiando en nuestras publicaciones, porque ya llevamos 5 años, y creemos que las personas que entran ya deberían tener un cierto manejo, digamos. Tampoco podemos estar siempre siendo tan, haciéndolo tan fácil. La gente también tiene que entrar a aprender. No podemos siempre, porque es ¿qué pasa cuando presentamos el bilingüismo? Que la gente no tiene interés, digamos, en aprender el idioma, tiene interés de leer lo que dice ahí, y citar la traducción, y ya, listo, ya sé lo que dice ahí. No hay, digamos, un trabajo, ¿qué será que dice Mabunpe? ¿Qué será esa palabra que dice Maful? No va a haber, ¿ya? Entonces hay que crear esa forma. Los estados de ánimo, ya, que es lo más conocido, el decir cómo uno está, pero en este caso, digamos, además aquí agregarle no solamente estos emoticones que nosotros ya lo conocemos en redes sociales, pero agregarle esa característica propia de la cultura mapuche, con su, digamos, con su forma que tiene, ¿ya? En este caso las caritas, ya con accesorios propios mapuche, con pertinencia, como dicen, es la palabra tan hoy día usado también. Y también con reivindicaciones, ya con luchas propias, digamos, que tiene la cultura mapuche, pero la diferencia que nosotros hacemos es el Mapuzungún,
Creemos que todas las luchas de reivindicaciones las podemos hacer, pero debemos hacer uso del mapuzungún, del idioma, ¿ya? Y el objetivo también es reivindicativo histórico y cultural. Por ejemplo, el nombre quizás de alguna forma de Lautaro, reivindicar su nombre, digamos, su forma también de vestir y todo eso, y además las ceremonias y actividades propias de la cultura mapuche, como el Huiñol Chipantu, como el Huiñol Checamenantú, ¿ya? Reivindicar también eso, digamos, también algunas fechas importantes que tienen que ver con las efemérides, y darle, digamos, la importancia que tiene, pero siempre haciendo el uso del idioma. Si ustedes se dan cuenta, todo está en mapuzungún, después el español, ¿ya? Cosa que también, como dije, lo hemos ido dejando un poco. Y acá también el objetivo que tiene que ser más práctico de crear materiales. A partir, digamos, de todo este trabajo también surge la necesidad, en forma, digo, personal como profesor, yo me vi con la necesidad de que no contaba, digamos, con un material que a los niños les gusta, ¿ya? Colorear, pintar, dibujar, hacer todas esas actividades que nosotros conocemos, que los niños necesitan, algo más lúdico. Y en base a eso, porque yo no sé si lo hay, la verdad, y aquí hago una crítica responsable, digamos, en relación a CONADIS, que yo sé que yo he visto material de CONADIS, pero siento que a veces no llegan a las personas que realmente lo necesitan. Yo he visto material incluso por ahí casi abandonado, pero la gente que lo necesita no le llega este material, sobre todo educadores tradicionales a veces siento que no les llega un material que son buenos y no sé cómo se hace la difusión, la verdad. Yo ahí soy, digamos, responsable de decir que desconozco, pero creo que tampoco se ha hecho una difusión de cómo se puede obtener esos materiales, ¿ya? Y por lo mismo creamos un material, digamos, que es un cuaderno de trabajo para colorear, y que los niños ahí, los mismos, digamos, profesores, educadores tradicionales, nos han reenviado, digamos, del trabajo que están haciendo con los materiales que nosotros de alguna forma hemos sacado. ¿Ya? Esto ya es un material más impreso, concreto, no solamente quedando con las redes sociales, sino que llegar, digamos, de forma más práctica. Que desde un principio se vendía por el hecho de que nosotros no recibimos, a todo esto no recibimos ningún incentivo, digamos, monetario en nada, ¿no es cierto? Solamente por amor al arte, en este caso al amor, digamos, a nuestra cultura mapuche. Pero después ya dejamos de venderlo y lo regalamos. Hoy día la gente puede descargar estos materiales, que cada cuaderno tiene 60 láminas que la puede utilizar. Y además aparece otra necesidad, que son un calendario con efemérides, porque trabajando yo me di cuenta que todos, digamos, los lunes, uno hace, o lunes por medio, cada mes, uno en el colegio hacen actos cívicos, y en los actos cívicos se leen efemérides, y a veces en ese colegio que se enseña mapuzungún se están enseñando efemérides, no sé, incluso allá de Europa, siendo que si yo estoy enseñando la cultura mapuche, el idioma, debería yo también tener efemérides propias de la cultura mapuche. El tema era dónde encuentro todas esas fechas. Y hay que también contrastarla para saber cuál realmente es la fuente, digamos, más confiable. Y en base a eso, ya hemos publicado 4 calendarios con efemérides que tienen fechas propias mapuche, con hechos históricos y también reivindicando conceptos y también fechas, ¿ya? Y de alguna forma, lo último que también hicimos es el WhatsApp. Todo esto es mapuche, como dije, el objetivo es mapuchizar las redes sociales. Todos usamos, casi todos yo creo, no sé si alguien no use, pero lo que estamos aquí yo creo que lo usamos, que son las redes sociales, independiente de cuáles sea Facebook, sea Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, ya lo utilizamos. Es un medio que ha llegado, y sobre todo en esta fecha, digamos, en esta pandemia, no ha sido muy útil. Y en el caso de WhatsApp también creamos unas, bueno, aquí dice pegatinas, pero son como unos stickers que están en mapuzungún. O sea, si yo quiero expresarme en WhatsApp, también lo puedo hacer de forma más, digamos, lúdica, más entretenida, haciendo, digamos, el uso del mapuzungún. Y ahí nace también esto de hacer este tipo de publicaciones, donde la gente, si quiere, después alguien esté interesado, le puedo, digamos, dejar en el chat el link para que puedan descargar e instalar, digamos, estos stickers que están, digamos, en mapuzungún, ¿ya? Y también, como mencionaba adelante la Lamien, no quedarnos fuera, digamos, de los hechos que están ocurriendo. Yo creo que, insisto, el mapuzungún tiene que ser versátil. El mapuzungún se utiliza a diario. No puedo solamente relegarlo a ceremonias. El mapuzungún tiene que ser cotidiano. Y aquí también hacemos publicaciones, y aquí ya dejamos un poquito, digamos, el español, ¿ya? De estar un poquito fuera del alero del idioma, en este caso dominante, el cual también yo estoy haciendo uso acá, ¿ya? La primera, que tiene que ver con distanciamiento social, la de abajo tiene que ver con el uso de mascarilla,
y la otra imagen que aparece ahí que tiene que ver con estar en cuarentena, que estar en cuarentena de alguna forma, bueno, según los médicos dicen que nos ayuda, digamos, a estar un poco, digamos, liberados de no contagiarnos de este virus, ¿ya? Y por último, en base a esto, del trabajo que hemos realizado, digamos, en Kimaltúe, llegamos a la conclusión de que vamos a pasar años, si nadie toma la iniciativa, vamos a pasar años de que vamos a seguir usando, digamos, nuestro Mapuzungún, relegando siempre siendo uso, digamos, del español. Como en todas, digamos, reuniones, y nosotros nos dimos cuenta que en redes sociales, como el tema de la pandemia, apareció mucho el tema ahora de los encuentros virtuales, digamos, hacer conversatorios, todo de forma virtual. Temas mapuches se presentan, hay personas mapuches, hablantes mapuche, ¿y qué hacemos? Hacemos uso del español, siempre español, español, español. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cambiar esto y vamos a crear una iniciativa, de hacer, digamos, un encuentro virtual, un chamcán, pero solamente en Mapuzungún. Aquí tengo, digamos, 2 afiches, pero ya llevamos, creo que todos los viernes realizamos, deberíamos llevar como 10, digamos, conversatorios, que va de las 8, los viernes de las 8 a 9 de la noche, pero solamente en Mapuzungún, ¿ya? Yo no puedo, como Kimaltúe dijimos, no podemos esperar que todos terminen hablando Mapuzungún. Si nosotros no hacemos uso del Mapuzungún, nadie lo va a hacer. Y una cosa que nosotros lamentablemente tenemos como mapuche es que le hacemos el trabajo al no mapuche muy fácil. Vamos a una reunión, digamos, puede haber, voy a suponer, 50 mapuches, hay un Winca, terminamos todos hablando en Wincazungún. Y el Winca nunca va a decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Para qué quiero aprender mapuche según yo? Si ellos hablan español igual, yo voy a una reunión, terminan hablando igual. No creamos esa necesidad. Nosotros como mapuche no hemos creado la necesidad de que la gente no mapuche, incluso mapuche también, quieran aprender Mapuzungún. ¿Por qué? Porque se la damos todo en español. Aunque esté, digamos, el Mapuzungún, abajo le ponemos la traducción. Le hacemos el trabajo muy fácil. Entonces, si nosotros no creamos esa necesidad, difícilmente la gente mapuche y no mapuche va a querer aprender Mapuzungún. A lo que vamos nosotros hicimos todo esto y hemos hecho hasta ahora este conversatorio solo en Mapuzungún porque sabemos que hay personas que son hablantes, hay personas que tienen sus conocimientos y que esos conocimientos que tienen lo pueden entregar también en su idioma nativo que es el Mapuzungún. Mucha gente dice, oiga, pero yo entré, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, esa es la necesidad que usted tiene que crear. Y eso llegó incluso a una persona que nosotros hicimos una publicación con eso, una persona dijo, ¿sabe qué? Yo exijo que aquí me enseñen Mapuzungún, que el Estado me enseñe Mapuzungún. Aquí están hablando un tema y yo no tengo idea de qué están hablando. ¿Por qué? Porque yo no sé Mapuzungún. Y el Estado se ha dado, digamos, el lujo, digamos, de no enseñar el idioma cuando hay personas hablantes. Entonces, esa es la necesidad que nosotros hemos querido crear en relación a esto y que hemos tenido buena audiencia a todo esto, porque sabemos que hay hablantes y que entran y necesitan escuchar el Mapuzungún. Hoy día el Mapuzungún en redes sociales, en los medios de comunicación, no se escucha. Hay personas, hemos visto que se les entrevista en medios de comunicación, en distintos, digamos, incluso redes sociales, que son hablantes y no hablan Mapuzungún, no siquiera saludan el Mapuzungún. Entonces, nosotros que tenemos que crear la necesidad de que la gente diga, yo quiero aprender Mapuzungún, ahí están hablando Mapuzungún y yo no entiendo, voy a pedir que me enseñe, no sé a quién, pero que me enseñe. Y además, alguien dirá, oye, ¿qué idioma están hablando acá? Entonces tenemos que nosotros crear, y en base a eso se creó digamos, este conversatorio que lo hacemos todos los viernes de 8 a 9, pero solamente en Mapuzungún. Y por último, para terminar, algunas cosas que no han mencionado en relación, digamos, a la página, en este caso Kimaltúe, como ya sea en Facebook o las otras plataformas, que tiene que ver con cómo le ha servido a ellos de alguna forma el material que nosotros hemos realizado. ¿Ya? Oye, es súper buena, decir súper bueno es bien poquito para las excelentes exposiciones que contamos hoy, la exposición de Janet, Catherine y Víctor, que yo al escucharlos tan atentamente siento que también fueron un poco de avanzada todo el trabajo que hicieron, considerando este año de pandemia, que todo prácticamente en nuestra vida se volcó a la vía de internet, este mismo proyecto en el que nos convoca ahora, y ustedes han llegado a las redes sociales haciendo un uso súper valorable, un muy buen uso, y totalmente valorable para
las culturas, para las lenguas. De repente creemos que son antagónicos, pero aquí vimos ejemplos súper claros de que se complementan y que podemos llegar a muchas más personas, incluso no tan solamente personas indígenas, sino que personas no indígenas que están muy interesados en conocer y aprender de las culturas. Así que eso como a modo de conclusión, y ahora les paso a leer las preguntas y comentarios que han ido escribiendo en el chat. En general, todos agradeciendo la participación, las exposiciones muy interesantes. Y aquí hay unas preguntas que son, para Víctor, ¿todas las imágenes son en Mapudungun? Todas las imágenes están en Mapudungun. La diferencia es que a medida que ha pasado el tiempo y ahora último, hemos tratado de sacar el español. Porque, como yo comentaba, si yo entrego una lámina que va en Mapudungun y abajo va la traducción, lo más probable es que las personas no se van a dar el tiempo de saber cada palabra que dice, porque ya le di la traducción. Entonces queremos de alguna forma que las personas digan, yo quiero saber, al menos pregunte, ¿qué significa esa palabra? Entonces ahí se crea una necesidad. Si no, el trabajo es muy fácil. Pero desde un principio sí estaba, digamos, en bilingüe. Ahora, digamos, tratamos de hacer algo más monolingüe. Después vienen otras preguntas relacionadas, más bien son felicitaciones. En general agradecen bastante la pertinencia, muy valorable el tema de las efemérides, el uso del material didáctico que esté disponible para ser descargable y utilizable en la cuarta región, habla una persona, con sus estudiantes. Nos preguntan si podemos compartir las redes sociales y todos los links con los que se manejen para poder compartirlo con los asistentes. Así que ahí después ustedes nos coordinamos y nos responden para transmitir a los asistentes sus redes sociales. Al momento que están ingresando las preguntas, dicen, más que versátil, transversal a todos los acontecimientos del contexto actual. Súper lindo todo, me gustaría aprender y también para imprimir los libros y materiales. Muchos agradecimientos en general. Y hay otra pregunta para Víctor que dice que es, Loreto Guerrero es profesora diferencial y le gustaría saber si piensa integrar en lengua de señas. La verdad que siempre ha estado esa inquietud. Pero tendríamos que haber contado con una cuarta persona porque de nosotros tres creo que ninguno maneja la lengua de señas, pero sería espectacular, yo creo, que mientras más se integre el persona, digamos, mientras más se pueda difundir de esa manera, sería genial. Ahora, si hubiese alguien dentro de aquí que se maneje y diga yo puedo aportar, bienvenido sea, pero ha estado la idea, sí. Y está. Está el desafío. Una pregunta para Catherine respecto al programa de radio, porque ahora lo subiste a Spotify. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido desde una radio local ahora esta plataforma que es súper masiva y que también permite llegar a otras personas? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? La verdad es que la radio ha dado la posibilidad de invitar, bueno, con las redes que yo tengo, ¿cierto? Me ha abierto la posibilidad de invitar y de que conozcan a otras figuras dentro de la cultura. Generalmente, no es porque, generalmente siempre vemos a los mismos. Cuando dicen mapuche, o principalmente mapuche, invitan siempre a las mismas personas. Y como yo soy quien produzco el programa, también tengo la libertad de elegir a quién voy invitando. Entonces me entrega la libertad y estas nuevas plataformas, la verdad a mí nos han preguntado bastante en el Instagram de nosotros. Nos han preguntado, y una de las cosas más valorables es que se ha hecho como comunidad. Hay varias veces que hemos preguntado si conocen un EPEU, si conocen ciertas cosas, y las personas nos comparten esa información. Entonces muchas veces necesitan este tipo de redes para poder comunicarlo. Como yo lo dije, no creo que, no sé si, bueno, no estaba viendo la pantalla cuando estaba presentando, pero lo que le pasó a mi papá de no querer traspasarnos ese conocimiento a nosotros, sus hijos, es algo muy común de la generación. Entonces, si bien es complejo aprender el mapudungun, ahora lo estoy aprendiendo, así que puedo leer mucho más, es
muy enriquecedor poder leer las palabras de Kimmel Tuve, que yo igual era muy seguidora de esa, porque tienes razón, Víctor, no habían páginas donde se podía como conocer. Uno no salía del Mari, era como lo único que yo como decía, conozco esta palabra. Pero claro, ahora que estoy en clases y que están disponibles, es una muy buena forma de integrarlo, ya sea como en una segunda fase en la que ya está Víctor, que solamente conversan en Mapuzungún, que es muy lindo escucharlo, también para esta otra generación, ¿cierto? Que es a la que apunto yo en ese sentido. Y Víctor, yo conozco una de acá de Concepción, donde hacen lengua de señas. Es una empresa, por si acaso. Gracias. Súper. Ahora me llega una pregunta para Catherine y Janet. Si gusta, bueno, ahí ustedes deciden quién responde primero. Y es, ¿cuáles son los desafíos para ambas ahora que todo es por internet? ¿Cómo piensan que a la hora de la revitalización lingüística ser mujer es un valor? No sé si gustas, empieza Janet o si Catherine. Yo no tengo problema. Ya, te escuchamos. En el caso nuestro de sabiduría andina, lo primero que yo quiero hacer es como darle un refresh, así como refrescar un poco la imagen. Y lo estoy también haciendo de a poquito, con otro tipo de láminas, dándole como otra mirada también. Nosotros también estamos produciendo audios en lengua quechua. Nosotros no podríamos llegar quizás todavía a lo que hace Víctor, porque realmente aquí tanto hablante no hay, entonces igual sería un poco más complejo. Y en nuestra promoción de la lengua quechua, en promover para que la gente vaya comprendiendo, estamos como en esa etapa de ir aún todavía enseñando, mostrando. ¿Y qué se viene para más adelante? La verdad es que yo tomé de los dos como hartas ideas, estaba súper atenta a lo que los dos hacen. Y bueno, lo de las charlas es algo que ha surgido, que ha sido muy bueno, hemos tenido mucha audiencia y que realmente ha sido muy enriquecedor para nosotros. Yo creo que continuar con eso. Y ahí la verdad es que no sé muy bien cómo va a surgir a futuro, porque la verdad es que está como ahí todavía, eso no lo he elaborado mucho. Y si como mujeres esto tiene alguna repercusión o tiene algo así, era la pregunta, no me acuerdo muy bien. Sí, ¿la repito? Sí, por favor. ¿Cómo piensan que a la hora de la revitalización lingüística ser mujer es un valor? Ya, yo creo que es un valor muy grande. Uno, porque es la lengua materna, la madre o la mujer es la que traspasa, porque está mayoritariamente con los hijos, más tiempo con los hijos, las hijas. Yo creo que hoy en día hay un movimiento feminista al cual seamos adherentes o no, pero que es muy fuerte y que también nosotros tenemos que aprovechar mucho para poder empoderar a otras mujeres indígenas también, mujeres adultas, niñas, abuelas, en el fondo ir empoderando. Y en el caso nuestro, las charlas comenzaron siendo para mujeres, con mujeres principalmente, y después se fueron abriendo también, pero a mayores, como un reconocimiento al trabajo de los mayores. Y yo creo que en ese sentido nuestra labor, en este caso de Catherine y mía, también es muy potente, porque usualmente hay muchos como recursos que se pueden encontrar o páginas que pueden haber que muchas veces están administradas por hombres y que también tienen una mirada masculina. Yo siento que la mirada que nosotros podemos darle también es enriquecedora y también apunta a otras cosas que quizás como mujeres vemos más que las que ven los hombres, y a lo mejor nosotras no vemos tanto las que ven los hombres, pero yo siento que podemos darle una mirada distinta e incluso nueva, sobre todo para estos tiempos y para este contexto. Y para cerrar, yo creo que
de lo que nosotros ahora apuntamos y que para mí es algo que yo tengo hace un tiempo ya, porque además yo soy profesora, es la creación de material, que ya comencé, pero comencé como trabajo para algunas instituciones, pero ya yo también quiero llegar como a lo que está haciendo Víctor, de poder crear un material que sirva para quien quiera, porque lo que siempre yo le digo a la gente que me pregunta, hoy puedo usar esto otro, siempre digo, o sea, nosotros, Sabiduría Andina crea para que el que quiera pueda usarlo, tomarlo libremente. Y si nos quieren mencionar, dejar nuestro logo, maravilloso. Y si no nos quieren mencionar y sacar el logo, bien también. Pero la idea es que la lengua crezca, se promueva y avance lo que más pueda. Súper, Janet. Muchas gracias. Catherine, ¿qué quieres sumar a la respuesta? Sí, en cuanto a lo que consultaban por ser mujeres y eso específicamente, yo creo que, claro, como decía, no aparece su nombre, por eso no lo sé. Janet. Janet, sí, es que no lo pude escribir, no supe cómo hacerlo. Me ganó. Lo que decía Janet es súper cierto, es otra visión. Y es otra visión porque, claro, aún estamos en un mundo que, si bien está cambiando, es un mundo machista todavía, pero la mujer está teniendo más rol, más participación. Y es algo que, como bien decía Janet, generalmente los niños pasan más tiempo con las mujeres. Generalmente la transmisión, por ejemplo, de la cultura mapuche es oral, es de generación en generación. Entonces, claro, si uno pasa más tiempo con los niños o con quien sea, en realidad las mujeres en general somos de hacer comunidad, somos de hacer conexiones, somos de ayudarnos, de apoyarnos. Muchas veces la familia no es tan cercana, o no sé si tan cercana, pero no la entiende como una amiga. Entonces las mujeres sabemos cómo acompañarnos y como bien dije en la presentación, cuando uno comunica el propósito, pues se da cuenta de que hay varias personas que están en la misma situación que uno. Y yo me encontré con Erika Portocarrero, que es una mujer aymara, que ella tiene una cuenta que se llama Inspiradas Chile, que ahí visibiliza a muchas mujeres específicamente sobre lo que hacen, no solamente mujeres como jóvenes, sino que ancianas, que para nosotros es un símbolo de respeto, ¿cierto? La sabiduría se ve a través de los años. Entonces, yo creo que es súper importante como todo este cambio que está teniendo ahora la generación, y sobre todo que se esté moviendo a través de la fuerza femenina, me parece que es como súper vital. Así que yo creo que probablemente conversemos más con Janet en el programa. Aprovecho de invitarla. Vi por ahí que preguntaron a qué era. Hoy día a las 9 pasadito se hace la retransmisión del programa por aerradio.cl. Si quieren lo pueden ver o pueden escuchar los podcasts anteriores. Y eso, muchísimas gracias. O sea, los programas también quedan disponibles en Spotify. Quedan en Spotify, se están subiendo todos a las plataformas, se están en el podcast, o sea, están en la página de la radio, pero también se están subiendo a Spotify. Buenísimo. Catherine, mira, Jason Waco dice que él tiene material musical original para tu programa de radio. Buenísima. No sé si... Ahí después los dejamos en contacto. Las redes sociales... Sí. Cualquiera que quiera subir alguna música, no hacemos, o sea, en general yo hago la curatoría del tema y de invitados, así que está abierto esa posibilidad. Y miren, en general, preguntas hubo pocas, pero sí muchos agradecimientos a las 3 exposiciones, a conocer las 3 experiencias, realmente muy enriquecedoras, se complementaron muy bien. Y se repitió también un comentario que es el siguiente. Existe un temor de hablar el mapudungún o cualquier lengua indígena por las personas no mapuche. Una sensación de que no se puede hablar la lengua si no eres de ese pueblo. Algo así como un cuestionamiento de que lo que estás hablando es por moda o por apropiación cultural.
¿Cómo podrían explicar ustedes esta sensación? Bueno, fue yo primero. Parte. Yo creo que, y desde un punto de vista súper personal, sin poner etiquetas ni nada, pero por lo menos algo que yo pude visibilizar cuando yo estaba buscando información, cuando yo estuve viendo, cuando quería aprender, como dije, mi papá se fue desde Mulchen a Concepción, no supe lo que era el encuentro familiar en torno al fogón, no supe de eso. Y cuando yo quise buscar elementos o lugares donde aprender la lengua, donde aprender de historia, o eran demasiado combativos, como que alejaban en vez de acercar. Y yo creo que es por eso, principalmente porque el pueblo mapuche ha sido, puedo hablar del pueblo mapuche porque no voy a hablar de los otros porque no podría decirlo, aparte que yo no lo he vivido, pero yo creo que es súper entendible la rabia que tiene el pueblo de cómo los han tratado históricamente. Es entendible, pero ahora se están cambiando las cosas con esta nueva visión que tienen las personas de hacer comunidad, que es lo que mencionaba en un principio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tan alejado? ¿Por qué se entiende? Es porque es como ha sabido responder más que nada las personas que lo pasaron mal. Mi papá, en una forma súper personal, él nunca me enseñó nada porque él tenía miedo de que a mí, se rieran de mí por hablar el mapuzungún. Entonces, claro, se hizo súper, no sé, yo creo que es súper entendible en ese sentido por cómo ha sido tratado históricamente, pero es algo que está cambiando y eso es muy bueno. Sale la mía, muy bien. Gracias, Catherine. Janet o Víctor, si quieren seguir. Yo cortito, yo quisiera decir que en el caso nuestro igual es distinto. Yo solamente voy a hablar de la región metropolitana, no me voy a referir al norte. Pero acá es distinto porque nosotros somos pocos hablantes. No es una población quechua como son ustedes, los mapuches, entonces también es distinto en ese sentido. Para nosotros, que existan nuevos neohablantes es maravilloso. O sea, no es un problema, no es una dificultad. Que la gente que no es quechua o que no es indígena quiera entrar a nuestros cursos, para nosotros también es muy bienvenido, porque mientras más gente sepa, mientras más conozcan la lengua, la cultura, más también nosotros tenemos la idea de que más también nos pueden comprender y pueden valorarnos también. De otra manera es difícil porque, como les vuelvo a repetir, en número no somos aquí la población gigante, o sea, si contamos el Tahuantinsuyo como tal, sí, más de 17 millones de personas, pero aquí en Chile no, y en la región metropolitana, entonces nosotros no, la verdad es que no tenemos ese problema con que otros que no sean indígenas o que no sean quechuas quieran aprender. Y claro, bueno, en el caso de quechua hablantes, nativos, tampoco es mucho porque muchas veces la gente tiene miedo de enseñarle a sus hijos por el rechazo social, por el que dirán, por lo que ya conocemos históricamente, pero también hay toda una corriente nueva a nivel de Tahuantinsuyo, en cuanto a la música, en cuanto a la música tradicional, en cuanto a la música mucho más actual, en cuanto a la producción de textos escritos. Por lo tanto, en Chile yo creo que nosotros tenemos que también avanzar hacia eso. En el caso nuestro, ya como dice Catherine, yo solo puedo hablar de lo que me compete, nada más. Avanzar hacia eso, a la producción de textos, a la producción de material, ojalá poder llegar a más colegios también, poder tener mayor influencia sobre lo que es la educación en cuanto a pueblos originarios desde el currículum nacional, porque para nosotros es vital que se nos conozca, reconozca y valore, porque, vuelvo a repetir, no somos millones de millones, entonces se hace para nosotros muy necesario. Eso. Y Catherine, encantada, voy a tu programa. Súper. Víctor, si quisiera terminar.
Bueno, eso yo creo que va a pasar siempre. Cuando uno habla, digamos, un idioma que no maneja, que no es suyo, siempre va a tener el temor, digamos, de hablarlo. Y sobre todo de temor porque lo van a criticar, lo más probable. Pero si uno nunca lo habla, si siempre está con ese temor, nunca lo va a hacer, ¿ya? Y además aquí pregunta algo, bueno, si es por moda, yo genial que lo hable. A mí, yo, de forma personal, me interesa que hable el mapuzungun. Si lo hace bien o mal, pero que haga el intento de hacerlo. Es mejor quedar con eso. Y si saben qué, yo lo intenté. Y créame que yo siento y he visto gente no mapuche haciendo más ese intento. No tienen miedo a hacerlo. A hacer como, entre comillas, digamos, el ridículo. Lo hace, lo habla nomás. Yo siento que la gente propia mapuche, el que más, que no es hablante, tiene más temor, digamos, porque quizás tiene una responsabilidad más grande, no lo sé, decir, yo soy mapuche y no sé hablarlo bien, me van a criticar, mejor digo que no sé. Yo prefiero decir que diga, mire, yo sé poco y lo que sé lo uso. Y cuando dice aquí, y el otro punto que dice, hablar el idioma mapuche, en este caso no es apropiación cultural, apropiación cultural vendría siendo cuando yo hago lucro de algo que no es mío, en este caso de la cultura mapuche. Si yo estoy, digamos, yo uso ciertos elementos, cosas que son de la cultura mapuche y con eso estoy lucrando y tengo, digamos, remuneraciones por eso, por algo que no es mío, ahí sí yo creo que me estaría apropiando de la cultura, pero en este caso no, ¿ya? Y no sé si, mira, me gustaría aprovechar de responder una última pregunta que había por acá, que habla en relación, dice, voy a leerlo, dice la Unión Víctor, ¿qué pasa con el cual usas tú? ¿Qué piensas de que exista más de uno y que se cuestione de los que son hablantes te ha pasado? Cuando uno así, me imagino que tanto Catherine como no recuerdo la mía ahí, que cuando uno habla, está expuesto en redes sociales, uno está expuesto a críticas y eso es siempre. Yo creo que hoy día incluso creo que se da más fácil porque a veces incluso hay personas que lo hacen de forma, digamos, incógnita y entonces da para criticar y a veces muy fuertemente, muy duramente, y es una desventaja y una cosa negativa que tiene, digamos, las redes sociales, creo yo. Pero uno siempre está, digamos, en eso. En el caso nosotros tratamos de evitar, digamos, la pelea, digamos, de ser confrontacional, nos dedicamos simplemente a hacer el trabajo, y claro, en el Mapuzungún, no sé cómo será el tema, digamos, en el quechua, pero en Mapuzungún existen muchos grafemarios, muchos, hay 3, digamos, que son los más conocidos, 2 que se usan más constantemente, que son el unificado, que tienen muy parecido, digamos, a los sonidos que tiene, digamos, el castellano, digamos, el español, y el asunchefe, que en este caso usa, digamos, el Estado, con todas las instituciones que son del Estado, lo usan, digamos, ellos. Pero son los más conocidos, pero eso también tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que al final uno tiene que aprender 3 formas de escribir para poder entender de que alguien por ahí escribió. Pero ojalá algún día se creara uno solo, y que la gente mapuche lo elijan, no que se imponga tampoco. Pero es lo que hay. Excelente. Hoy, muchas gracias. Vamos cerrando la jornada de hoy. Nuevamente me sumo y reitero los agradecimientos de todos los asistentes. Gracias por compartir sus experiencias, por dejarnos invitados a seguirlos en sus redes sociales, a escucharlos, a ir generando un nuevo tipo de comunidad que nos ha llevado forzadamente en la modernidad, y darles 2 avisos antes de desconectar. Uno es que les vamos a pedir que nos evalúen la jornada, así que una vez que nos desconectemos les vamos a enviar un link para que nos completen un breve formulario. Y segundo, dejarlos cordialmente invitados a las próximas 2 jornadas que siguen, mañana, miércoles y el jueves. Mañana vamos a tener la mesa redonda de gastronomía y alimentación indígena tradicional, y el jueves vamos a tener la mesa redonda de parto indígena, experiencias y perspectivas de profesionales indígenas y facilitadores culturales en salud. Muchas gracias a todos los asistentes. Como lo dijimos en su momento, les vamos a compartir las redes sociales, los contactos, todos los links que aparecieron en el chat, y seguimos en comunicación. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta mañana. Chaltumay, Peucayal. Peucayal. Chaltumay, Peucayal. Chaltumay, Peucayal, la mía. Peucayal, Tanto Peguayo, la mien, Campuche. Peucayal.
Peukayal Pulamien, Puwenilla. Peukayal. Bye. Peukayal. Chalchmay, Peukayal. Peukayal.